La situación arrancó con una configuración que era yo en el proscenio, con una mesa y una silla, y una sala. ¿Cuántas eran? 500 personas. Y mi sensación fue que no iba a suceder nada. O sea, que el discurso que yo tenía que tener para esa circunstancia tenía que ser casi memorizado. Porque yo les iba a tener que hablar a sus cabezas, digamos, no a sus presencias. Y acomodar las situaciones a la relación de los cuerpos no es algo que siempre digamos, no es algo que siempre es posible. Quiero decir, no siempre los cuerpos, y estamos hablando ya de los cuerpos de los actores, son convocados a situaciones que pueden habitar la percepción del encuentro, ¿no? Quiero decir que muchas veces la actuación, o casi siempre la actuación, está más vivida y habitada como un engranaje de una obra que como una obra dentro de la obra, o como el cuerpo como la obra ya en sí mismo, como si la actuación fuese la fuente que constituye la ficción y no el cuerpo un dato de la situación. Estoy hablando de extremos. Y el movimiento de generar esta ronda después de haber estado en el proscenio parado ante 500 situaciones nos puede dar también cuenta del nivel de diferencia que pueden ser las situaciones escénicas y las posibilidades concretas que cada configuración genera para el cuerpo. Quiero decir, cada situación en relación a su configuración espacial, qué es lo que está presuponiendo que esos cuerpos van a poder hacer juntos. La aproximación empieza a ser el dominio de la percepción, de lo que se puede hacer para los ojos y los oídos. Y ese es el reino específico de la actuación. Es decir, la actuación le puede servir a las cabezas, puede servirlas, puede ejecutar cosas que otros imaginaron, otras cosas que otros escribieron, indicaciones que otros dieron, ¿sí? O puede generar un espacio de intercambio y de concordia donde todo lo que se está decidiendo tiene que ver con el intercambio perceptivo, lo que concretamente el actor puede hacer para los ojos y el oído del público como acontecimiento desplegado desde sí, no como encarnación de una lógica que lo trasciende. Me surgía hablar, por un poco, yo tenía con una idea de lo que iba a hablar, después el trabajo de las clases me fue modificando un poco la cabeza, entonces lo que voy a comentarles es un poco una mezcla de lo que iba a hablar con lo que estuve pensando, con lo que me preocupa a mí. No es un discurso. Un poco también voy a ir viendo yo cómo se me arma lo que quiero entre transmitir y estoy pensando también. El motor inicial de la charla era empezar hablando de una serie que se llama Los Sopranos, que la elegí porque me pareció que era un referente más o menos conocido. Algo, digamos, que podía funcionar como ejemplo de algunas cosas, ¿no? Porque a mí esa serie me impresionó de manera particular y la vi fanatizadamente. Hacía mucho que no me fanatizaba con algo, incluso descreía de que la fanatización podía ser un estado para mí, ¿no? Entonces, bueno, debe ser medio de giles fanatizarse. Y lo cierto es que cíclicamente me voy fanatizando con algunas cosas. No me sucede muy seguido, pero de repente me encuentro con cosas cuando quizás incluso ya no tengo ni la fe de encontrar algo que me vuelva a producir eso, que me vuelven a sorprender de esa manera. Y me di cuenta viendo Los Sopranos, algo que era bastante simple, y que era que quizás también era la razón por la que a mí me habían gustado algunas otras cosas o me habían conmocionado algunas otras cosas antes, ¿no? Que era la sensación de haber creído. Quiero decir, yo o muchos de nosotros con Los Sopranos tuvimos una relación casi familiar. Es decir, yo estaba más tiempo con Los Sopranos que con mi familia. De verdad, porque la modalidad con la que uno asume ahora vía Netflix o alguna de otras soportes, la relación con las series es muy adictiva, que si no, realmente se puede llenar de eso, ¿no?
Y me di cuenta que esa había sido la experiencia diferente que me proponía esa serie. Que me la había propuesto Cassavet, John Cassavet, el director de cine americano, en algún momento cuando lo descubrí, que también me conmocionó mucho cómo era una experiencia donde yo quedaba absolutamente embebido por lo que veía en la pantalla, atravesado, digamos, casi como metido en el baile de los personajes, o que me había producido en la literatura, ¿cómo es el autor de El cazador oculto? Salinger. O la pintura de Lucien Freud. Y me daba cuenta que en los 3 casos, en los 4 casos, lo que a mí me pasaba era que si bien podía reconocer el procedimiento, en ninguno de los casos hay una preocupación que liga a la verosimilitud con la realidad, con el realismo. En los 3 casos me había resultado muy conmocionante que el tipo de verosimilitud que manejaban esos lenguajes me había permitido creer en ellos, creer en esos seres. Y que la experiencia de la pantalla, en el caso de Los Sopranos, y que me ha pasado con obras de teatro que no pueden ser ejemplo porque no las compartimos como experiencia conjunta, habían sido para mí como unos portales, ¿no? Como la posibilidad de ver otra dimensión, otra lógica, pero tan aceptable como la lógica desde la que procedía mi mirada. Quiero decir, que había una manera de organizar el mundo, o ese otro mundo, que se autoexplicaba, me involucraba y me llevaba. Es como una experiencia mágica, es una experiencia demiúrgica, quiero decir, la posibilidad de generar frente a uno la aparición de un universo tan aceptable como el propio. Universos que ni siquiera están específicamente enforzados en ser como nosotros. Eso me llevó a pensar y me llevó a darme cuenta que por lo general las experiencias que yo estaba teniendo a nivel cinematográfico y sobre todo teatral, que es donde yo más en Buenos Aires circulo, no eran verosímiles en el abrumador gran porcentaje de las experiencias. Que la verosimilitud no parecía ser una cualidad o un objetivo o una conquista de lo escénico. No porque lo quisieran lograr y no lo lograban, sino porque me parecía que ni siquiera era una voluntad. Y eso me generó preguntas, dudas, me sorprendió. Me dio alegría darme cuenta que, bueno, que de manera un poco homeopática eso sigue existiendo. Quiero decir que cada tanto eso logra suceder, ¿no? Pero me di cuenta que en general hay cosas que apelan a otro tipo de eficacia. Que hay una eficacia que es la que a mí me gusta, que me parece el mayor desafío, que es el logro de verosimilitud. Y hay otra eficacia que no pasa por la verosimilitud y que habrá que reconocer cuál es su eficacia, por qué se sostiene, cuál es su atractivo, ¿no? El acompañar algo que se delata inverosímil. Eso fue como el arranque de la cuestión. A esos personajes de Los Sopranos les creí, lamenté que termine la serie, los extrañé. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿qué fue lo que a esa, cómo actuaban esos actores o cómo actuaba la serie para que esos actores pudieran actuar de esa manera? O lo que es más o menos lo mismo en películas como las de Cassavet, que es cuál es ese tipo de procedimiento que hace que los actores me puedan hacer creer en esos seres que hacen. ¿No? Quiero decir que la actuación
no cargue con procedimientos que le imposibilitan o le dificultan la verosimilitud. Porque lo que a mí me sucede mucho es que me cuesta mucho creer en el teatro, en general como experiencia, además de que no, digamos, repito que no me parece que todo el mundo lo esté buscando en cuestión. Hay ráfagas de creencia, pero hay muchos procedimientos, muchas órdenes, muchas cosas que tengo la sensación que a la actuación le hacen muy difícil eso o se lo hacen directamente prescindible, olvidable, o sea, inviable como posibilidad. Y a mí me parece una pena, porque me parece que el mayor poder de la actuación es su capacidad de hacer creer. Quiero decir, la magia negra, o blanca, como le quisiera llamar, el poder más demiúrgico de la actuación, es que te haga aceptar como estando y conviviendo a alguien que es ficción. O sea, que un ser humano puede inventar a otro ser humano tan real como sí mismo. Entonces, el desafío y la potencia, la capacidad, el poder que tiene la actuación en su máxima expresión, es algo que no está fácil. Es algo a lo que no se está como habitualmente apelando, quiero decir. No se... Venga más cerca, métanse, hagamos un poquito de lugar. Gracias. La actuación no está siendo convocada para el despliegue de ese poder. Está siendo convocada para otras cosas. Como creí mucho y como me di cuenta que me convocan especialmente las situaciones en las que puedo creer, en las situaciones que las acepto, que no siento que haya procedimientos que me quieren vender otra cosa que lo que real y puramente pueden hacer suceder ahí. Me parece pertinente de nuevo aclarar que no estoy hablando de realismo, que no estoy hablando de espejo, estoy hablando de portal. ¿No? Quiero decir que realmente se me ofrezca una lógica que se autoexplique y que me permita viajar con ella, aceptarla plenamente, descentrado de mí. Quiero decir, sin que necesariamente haya supuestos culturales que nos unan. ¿Se entiende? Sin que sea un intercambio culto y un intercambio burgués, sino como algo que se ofrece ingenuamente su manera de ser. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que me está molestando de la actuación? Y me empezaron a saltar miles de cosas. Es decir, hay cosas que ya me venían sonando mal, pero a partir de entender más crudamente cómo funcionaba la posibilidad de creer, me lo pude decir con más claridad, porque también no es fácil vivir sintiendo que en general no sucede lo que a uno le gusta. O que lo que a uno le gusta aparece de manera muy raleada y excepcional, ¿no? Estamos como nos esforzamos mucho por pensar que todo el tiempo hay cosas que merecen los 5 dedos o las 5 estrellas, ¿no? O los premios, que siempre hay grandes obras o siempre hay grandes actuaciones, siempre hay cosas que merezcan la euforia. Que me parece que es básicamente una necesidad del mercado, no una necesidad del arte. Quiero decir, el mercado necesita que haya cosas vendibles. Y esas cosas tienen que ser vendibles diciendo lo mejor que se puede decir de eso. Incluso no preguntándose si es realmente así o es tan así, o que una película sea 5 estrellas olvidándose de Apocalipsis Now. ¿Se entiende? Pasa mucho. Dice, tenés que ir a ver tal película. Yo que sea así, ¿qué tal? Está buena. Pero después uno va y dice, bueno, tampoco era... Esto no rajuña, ni siquiera rajuña la historia del cine. ¿Por qué tanto escándalo? Entonces hay como una media de evaluación y de percepción que evidentemente tiene más que ver con la satisfacción del aburrimiento que con la satisfacción de la renovación perceptiva. Entonces, bueno, me empecé a dar cuenta. En principio empecé a ver que había lenguajes escénicos que ya habían directamente renunciado a la verosimilitud
o a la inverosimilitud, que son lenguajes que hacen como una crítica del teatro como algo formal y vetusto, y lo que entonces hacen es trasladar la realidad al escenario, ¿no? Entonces, psicodramático, tiene muchos nombres, ¿no? Que con más o menos suerte, en general lo que hacen es evitar el desafío ficcional, es decir, que hay una eficacia propia de lo real en escena que logra generar reflexión y más o menos bien organizado logra, logra generar atractivo y entretenimiento. Dije, bueno, esto no tengo diálogo con esto, quiero decir, porque esto está claramente renunciando a lo que, ni siquiera está fracasando en la posibilidad de generar ficción, de generar verosimilitud, de crear creencia. Pueden usar no actores, es muy habitual, o pueden usar actores, pero en general más vinculados a ideas de actuación, a momentos fugaces, a como una especie de collage de momentos, donde siempre se ve el armado de alguien que organiza el desplazamiento de los cuerpos, la sucesión de los momentos, las ideas de actuación, las ideas espaciales, donde en términos lógicos siempre me parece que, incluso tomando temáticas muy desgarradoras y muy importantes, su lógica siempre es más publicitaria que ficcional. Quiero decir que siempre lo que yo veo es más una sucesión de impactos, de cosas que tienen un atractivo en sí mismo, que una virtud narrativa, que una visión, que una virtud acumulativa, y que sobre todo un poder ficcional. Quiero decir, realmente, en vez de crear el mundo o crear un mundo, lo que me están poniendo es pedazos de mi mundo delante mío. Entonces, que bueno, esos están en otra cosa. Teatro actores, teatro escenario, teatro historia. Entonces me empezó a pasar dos cosas. Por un lado, que compruebo que hay como dos tonos generales que son desde el vamos impedimentos para la creencia actoral, para la producción de seres. Por un lado es el tono paródico y por otro lado es el tono solemne. O sea, que el teatro en general se mueve en esas dos frecuencias. Un teatro que se ríe de nuestros valores, de nuestras costumbres, que revela lo loco que estamos. Y un teatro que está preocupado por cómo va el mundo, digamos, y que más ideológicamente intenta representar cuestiones más graves, digamos, cosas de las que no hay que reírse. En los dos casos el obstáculo es el mismo. Es que los tópicos sociales o los valores culturales son la mercancía de intercambio entre la actuación y el público. Quiero decir, en la parodia es muy claro, parodiar es reírse de lo que conocemos, entonces nunca nos vamos del saber, nunca nos vamos de la complicidad. Y la solemnidad es otro tipo de complicidad, donde hay una coartada ideológica en el sentido de que somos cómplices de lo importante de lo que aquí se está tratando. Entonces, prevalece en los actores la encarnación de ciertos lugares del drama que la posibilidad realmente de que ese sea alguien por fuera de lo que la ideología de ese dispositivo está diciendo que ese es. Quiero decir, en los dos casos prevalece la complicidad a la ficcionalidad. En los dos casos prevalece una función a un ser, a una humanidad. En los dos casos prevalece una cabeza, una inteligencia organizadora desde el discurso o desde lo escénico, que es la que está queriendo dar cuenta de algo o la que está entreteniendo con distintos procedimientos la atención del público. Puede haber buenas interpretaciones en esas obras, si puede haber actores hábiles, puede haber actores emotivos, puede haber actores enérgicos, pero son todas actuaciones donde yo voy a ver el procedimiento de actuar más que al ser que supuestamente refiere su actuación.
En el caso de la parodia es muy claro, quiero decir, la parodia es el muestreo por parte del autor de su inteligencia en cada línea. Quiero decir, el germen de la parodia es el sitcom, es el estándar, quiero decir que cada enunciado es una ocurrencia en sí misma. Que eso es un problema muy presente en la dramaturgia actual, donde más que generar subjetividades, se generan efectos discursivos, inteligencias en los retuécanos. Es muy difícil para los actores poder darle humanidad a enunciados tan claramente escritos sobre la mesa, a formulaciones que delatan todo el tiempo una visión ocurrente sobre el mundo. Lo mismo en la solemnidad, donde claramente uno está tratando de ponerle el cuerpo a razonamientos ideológicos o a situaciones ejemplares, en las que bien o mal actuadas lo que se entiende es lo mismo. Y que por otro lado, la presencia de eso que tiene ya sentido en sí mismo hace muy difícil la posibilidad de que eso tenga sentido porque alguien le da ser. Entonces eso, había algo de lo que ya estructuralmente había para decir y cómo se encaraba para actuar que me distanciaba, que apelaban más a una complicidad de clase que a una entrega a la posibilidad de que eso ante mí se manifieste sucediendo. Ambas dinámicas, ¿lo perciben esto? Sí, más o menos. Ambas dinámicas compartían un mismo problema muy instalado, que es que todos hablan a una velocidad de mente. O sea, que los actores hablan a una velocidad que no habla el ser humano. Quiero decir que hay un tratamiento tan general del decir y una compulsión tan grande a la velocidad que eso ya me aleja de la posibilidad de atribuirle a ese ser una humanidad por lo menos comparable a la que yo conozco de la gente en el hall del teatro y de ese actor cuando voy a tomar un café. Quiero decir, hay como una especie de reducción de la humanidad de los actores en el momento que tienen que actuar, porque hay una cantidad de letra para decir, una velocidad en la que hay que hacerla, que eso ya de por sí arrasa la visualidad actoral y arrasa la posibilidad de que la voz sea una experiencia de matices y de emociones y no de transmisión de enunciados que escribió otro. Eso como un síntoma muy fuerte en general de la actuación. Tan fuerte y tan evidente que ya casi no se cuestiona como situación. Quiero decir, cuando Stanislavski escribe la relación del actor con el texto, no sé cómo él será ese apartado, es interesante verlo porque él tiene una metodología donde lleva al extremo la particularización de las palabras de un texto. Y a Stanislavski, que después las vanguardias tanto lo fustigan porque él lo que hace es prácticamente alinear la actuación al texto, literalizarla, etc., me da la sensación que Stanislavski se tomaba mucho más en serio el texto, en la medida en que finalmente se trataba de hablar y decir algo, que muchos de los que después lo criticaron. Entonces, Stanislavski sabía que cuanto más particularizo lo que tengo que decir, más rendimiento expresivo tiene para mi actuación. Y había una cosa axiomática, que es el gran olvido de lo que estamos hablando, que es que las cosas hay que decirlas siempre por primera vez. Digo, para que me crean, para que yo parezca ese que enuncia, se tiene que ver la necesidad de decir eso y lo que me hace decirlo. O sea, hablar es un proceso visual. Hablar es un problema expresivo. Y eso está como arrasado, como ya no buscado. Otra cosa que veía como síntoma de inverosimilitud es cosas muy dementes que se les hace hacer a los actores, como meter cosas en el culo, comer, digamos, usar a los cuerpos como zona de efecto, ¿no? Digo, bueno, como que se nota que
El director era lo suficientemente famoso como para que ese actor diga, bueno, como con el cubo, me pongo en bolas, ¿no? Una utilización del cuerpo, digamos, claramente ligado al efecto, de una manera tan descarnada como muchas maneras de hacer hablar, ¿no? Donde lo que se está diciendo es claramente más busca un efecto que una acumulación dramática, ¿no? Que un ser. Bueno, creo que así podríamos seguir, pero ese fue como lo que se me organizó como percepción en relación a todo lo que me impedía creerle a los actores. O sea, y no es que los actores necesariamente fuesen malos, todo lo contrario. Uno ve grandes histriones muy limitados a producir creencia, muy intervenidos, muy bombardeados, con muchas órdenes que atentan contra el ejercicio de su poder. Entonces dice, bueno, claro, lo que pasa con Los Sopranos, lo que me pasa cuando veo una película de casa, lo que me pasa cuando veo un cuadro de Lucian Freud, son ejemplos que vamos a repetir, pero hay otros, por suerte, muchos otros ejemplos. Lo que me pasa cuando veo algunas contadas obras de las que puedo ver en Buenos Aires, es que lo que veo es una textura que logra composición de todo lo implicado en el momento escénico o en el momento fílmico. Quiero decir, que no hay disociación de elementos. En una película, en una obra de teatro, el cuerpo del actor concentra el sentido de la orientación visual. Donde está el cuerpo viene la luz, están los objetos, se dicen las cosas, viene otro y se acerca. Es decir, los cuerpos son los que más concentran la multiplicidad de rubros que intervienen en el fenómeno. En el cine de la misma manera. Y lo que claramente me pareció que lograba Los Sopranos era que se compongan los rubros, que intervengan sobre el cuerpo potenciando su ficcionalidad y no como soportes de sus ideas. Quiero decir, que ese actor no iba a ser el soporte de la idea de lo que había para decir, de la idea de la cámara, de la idea del espacio, de las ideas, de los procedimientos que buscan algún tipo de impacto usando de soporte al cuerpo del actor. Que eran incluso actores que no tenían que apelar ellos mismos a inventarse algún impacto para tener sentido, sino que lo que había logrado esa serie era una textura, un trabajo en conjunto donde la virtud de los rubros era la capacidad de desaparecer, no de hacerse presente. Quiero decir, que se amalgamaban, se mancomunaban para la producción de un universo autónomo y no de un shopping de propuestas locas. Eso, quiero decir, lo que logra esta serie, otros ejemplos que estoy diciendo, que sería partir de la heterogeneidad de los rubros y las propuestas, que es lo que siempre es un elenco cuando se encuentran. Un elenco, en principio, es un conjunto de heterogeneidades, procedimientos particulares, tanto de parte de los actores como de parte del director. Y lo que había logrado esa serie, como ejemplo de otras cosas que también me habían impactado de la misma manera, era que ese origen heterogéneo de las identidades y de los procedimientos se habían logrado intermodificar para inventar una manera de estar juntos. Quiero decir, que la eficacia de cada uno tenía que ver con inventar su potencia en composición con la potencia de los otros. Esto es algo muy difícil. Es muy difícil, por eso hay poco. Porque en general lo que más vemos es que los procedimientos logran justificarse por el impacto que inventa cada uno, no por la manera de reunirse. El autor confía en ciertas ideas que tiene su texto, el director confía, cuando no es el mismo, en ciertas ideas que tiene de su puesta y de la actuación,
El actor confía en ciertos procedimientos que sabe eficaces y rendidores ante el público. El escenógrafo confía, o sea, todos confían en cierto repertorio de eficacia que tienen y que la experiencia les fue dando. Y que es necesario, finalmente, para tener algún índice de vida en el mercado teatral, cinematográfico, que sea. Para tener vida mediática, vida mercantil, hay que tener algún rango de eficacia. Eso hace que sea muy difícil que una obra supere el puro muestreo de los rangos de eficacia que tienen los rubros y los cuerpos que la componen. Entonces, dicho de manera un poco extrema, pero para entender, cada obra es un shopping de eficacia. Es una reunión en la que cada uno está mostrando lo que hace bien para ser convocado en otra. Esto no es culpa de nadie. Ni siquiera uno puede decir, che, qué chantas, no quieren transformarse. Pensemos un poco en cuál es la situación que habita, que tiene, digamos, que habitualmente vive un actor, ¿no? Un actor es una persona que llega a un grupo en el que conoce más o menos a los que están ahí, que trae una manera en la que más o menos sabe que funciona, y que le dicen que tiene que aprender un texto que nadie sabe si realmente se puede hacer. En general no se cuestiona, digamos, esos textos no están a prueba para ver si en vez de hacer este hacemos otro, como que es el que hay que hacer. Si es el que le calza a ese grupo. Y tiene un tiempo, que ya es poco. ¿Entiendes? Como decir, bueno, este texto y nosotros para tal fecha tenemos que tener la obra. Entonces, eso que es lo más habitual, genera una secuencia de trabajo básicamente condicionada por la presión. Quiero decir, si nosotros tenemos ganas de modificarnos y componernos, tenemos que aceptar pasar por un primer momento donde vamos a vivir una total incertidumbre respecto justamente de la eficacia habitual que conocemos en nosotros. Porque todo lo que yo hago no va a servir, porque va a entrar en colisión con lo que hace otro, y por otro lado, algo de lo que empecemos a hacer nos va a pedir a todos que hagamos algo que ninguno jamás hizo. Quiero decir, nuestro encuentro procedimental en términos de composición y mancomunión va a implicar que todos tengamos que inventar operaciones que no conocíamos, porque todo verdadero encuentro de composición, de desaparición conjunta en una estructura potente y que nos potencie, implica que vamos a hacer algo que no hicimos antes. Tiene que ser una reunión singular o no ser. ¿Estoy siendo claro? Entonces, esa aventura, eso que se parece mucho más al amor que al teatro tal como uno lo conoce de manera habitual, necesita condiciones de intercambio, de proceso, de trabajo y vinculares, inteligencias afectivas, y de muchas otras, que son muy difíciles y muy excepcionales. Entonces, en general, lo que uno ve son situaciones de reunión de procedimientos descompuestos. Entonces, no le podemos creer al actor, y que ya eso es un obstáculo, digamos, ya cabal para la verosimilitud, porque finalmente el actor es el que más está encarnando la disociación de los procedimientos. La falta de tiempo y la necesidad que cada uno tiene de vender su eficacia. Entonces, uno de los síntomas más habituales en las obras de teatro es el eclecticismo en el lenguaje de actuación. Nadie actúa la misma obra. O que todos actúan una idea de actuación, que es el desate total o el deshistronizamiento más absoluto, ¿no? Como si alguna idea uniformiza, pero se delata como sentido y límite del despliegue. Este panorama siempre el riesgo es de sentir que es como una especie de panorama melancólico. Digamos, los dispositivos que en cada época hicieron posible la creación fueron excepciones de la época. Quiero decir, en el siglo XX el sentido de la creación era la ruptura. Entonces había una situación constituida, reiterativa, limitante,
y aparecía un procedimiento nuevo, ligado a los directores del siglo XX, que presentaban otra manera de componer la escena. Y en general también presentaban otra manera de hacer presente a la actuación. Quiero decir que siempre el cuerpo era la encarnación viva de la nueva manera en que se encontraba para que la realidad emerja y rompa la representación. La historia del siglo XX es básicamente el ir corriéndose de la representación. Entonces, de encontrar presentación. En algún momento, la interpretación fue una palabra muy fuerte, lo que ahora es sentido común, es decir, no literalizar, sino interpretar, que se vea la opinión de la expresión del actor. Nosotros no tenemos con qué romper. Quiero decir, no hay formas institucionalizadas. Lo que tenemos más bien es un estado de dispersión. Y nuestro contexto de trabajo no es el campo del arte, quiero decir, la estructuración de las prácticas y su ruptura, sino que es el mercado del arte. El mercado del arte es un contexto muy desesperante y muy posibilitador. Es muy desesperante porque ninguna práctica tiene un sentido previo. Quiero decir, en épocas de ruptura uno podía pensar qué le quería hacer a la práctica de la que procede. O sea, se podía pensar que uno le quería hacer al teatro, que era lo que el teatro estaba impidiendo. Entonces, ya la diferencia hacía un sentido. Ya la diferencia generaba una libertad, la aparición de cosas que eran imposibles. No es nuestro problema, acá nadie nos reprime, nadie nos limita. Nuestro problema no está siendo con qué romper, sino que está siendo cómo componernos. Quiero decir que el sentido artístico en tiempos de mercado no es la ruptura, sino que es la producción de singularidad. La producción de singularidad, en términos teatrales, es el encuentro de una dinámica que reúna, individualiza y potencia. Los Sopranos, que es muy interesante que sea un ejemplo televisivo, porque en general el teatro tiene como un aura donde pareciera que no hace uso de procedimientos ligados al entretenimiento, como que la tele es bastarda y el teatro tiene como un charme histórico. Me parece que hicieron como 3 movimientos interesantes para tener en cuenta. Uno es más la idea de un ser que de un personaje. Quiero decir, que es más la dinámica que funda ese cuerpo como existencia que la existencia que configura lo que hay para decir. El caso de Tony Soprano en ese sentido es muy contundente. Es muy interesante leer las pocas cosas los reportajes que él dio, o incluso las cosas que el director de la serie dice sobre la serie y sobre los criterios dinámicos de la serie. Tony, o sea, Gandolfini, es un perfil de imagen para lo que sería el capo de una mafia muy nuevo. Es más, él cuando fue al casting, lo que confiesa es que nunca pensó que iba a quedar, básicamente porque era un gordo bachicha. Quiero decir que él no veía muy posible, agradecía haber sido convocado, pero él no veía muy posible hasta, digamos, en la historia del cine y las series que él sea el capo de una mafia. Entonces, hay algo que es muy interesante para analizar de la actuación de Tony Soprano, que es que Tony presenta una imagen que nos obliga a ver de nuevo el lugar que ocupa. Entonces no vemos el lugar, vemos su imagen, vemos a ese que no sabemos cómo va a ser para hacer lo que dice que es. No está previamente narrado en su caracterología física, en cómo compone con la historia de las series de mafia y de películas, etc. No está dado cómo ese Gordy va a poder ser el que termine siendo. Entonces, ahí hay una inteligencia muy grande.
¿no? Quiero decir, apostar a que va a haber un cuerpo, va a haber un actor que va a poder generarse dinámicamente y de manera singular, de manera más contundente que el supuesto lugar que tiene que ocupar. Por otro lado, hay algo muy interesante también para rescatar de la serie. Una es esta, que los seres prevalecen a los personajes como idea. Otra, que su manera de contar, lo que finalmente va a ser el despliegue de esos seres en el tiempo, va a ser una apuesta que está ligada a los procesos de esas subjetividades y no a la anécdota, quiero decir, no al argumento. Lo que va a pasar es lo que les va a pasar. Lo que les va a pasar es la vida. Lo que les va a pasar es que van a ir cambiando, que se van a ir llevando diferente. Es decir, le va a pasar algo muy parecido o quizás igual a lo que le pasa a los seres humanos. Los seres humanos no vivimos argumentos, vivimos procesos. Quiero decir, los seres humanos no tenemos organizada la existencia por la preexistencia de alguna necesidad narrativa. Nuestra vida se va desplegando en el caos de los encuentros y las modificaciones que los acontecimientos van generando en nuestra subjetividad. Y eso es Los Sopranos como relato, o las películas de Cassavetes como relato, es ir siguiendo la mutación subjetiva de unos seres. Entonces, la cámara, lo que hay para decir, lo que hay para ver, todo lo que hay para mostrar y oír, es una captura de procesos expresivos y no la puesta en escena de diálogos, y no la puesta en escena de situaciones de inflexión dramática, no la traducción de ciertas piezas del rompecabezas que una inteligencia argumental de a poco nos va revelando. Por ejemplo, contemporáneamente a Los Sopranos, entonces tenemos, seres, personajes, ¿sí? En vez de situaciones, recorridos, y en vez de argumento, proceso. ¿Sí? Estas dos columnas diferentes, un poco esquemático, pero para entender, define, por un lado, lo que puede ser la verosimilitud propia de la actuación, en el sentido que es la historia del despliegue de unos seres, y lo de que habitualmente es lo que organiza la actuación como traducción de una inteligencia trascendente a lo que uno puede inventar como existencia. Paralelamente a Los Sopranos, había otras dos series, no sé si paralelamente, las vi medio caóticamente, pero son ejemplos extremos que vale la pena ver. Una era Lost, no sé si la recuerdan. Entonces, Lost es el ejemplo de la trascendencia argumental, al punto del desquicio. Realmente ya no sé ni qué mierda contar, pero quiero decir, es tan presente como valor de ese procedimiento la inteligencia de la dramaturgia y la exposición de la habilidad de la intriga, de la administración de los datos, del misterio, etcétera, etcétera, que toda la carne estaba puesta en ese asador, porque la imagen era absolutamente publicitaria e inverosímil. Básicamente parecía que todos se bañaban en la isla. Todos tienen el pelo bárbaro. Quiero decir, era como un ejemplo de lo que puede ser la disociación entre lo que se dice que sucede y lo que sucede, ¿no? Esto es un ejemplo extremo de un problema que le pasa a un gran porcentaje, a un enorme porcentaje del teatro, del cine, etcétera. Una cosa es lo que se anuncia que sucede, otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Esa disociación genera inverosimilitud y para la actuación la imposibilidad de hacer creer. Otra serie interesante, uso series porque son como ejemplos, es una serie que me resultaba más interesante, que era Six Feet Under. No sé si alguno la vio. Esa serie tenía como un punto intermedio. Lo que era interesante de ver es que era interesante el despliegue de esos personajes, uno tenía ganas de montarse,
Pero esa serie cargaba con una inseguridad argumental que la hacía todo el tiempo banquinar hacia el morbo. Todo se enloquecía, todo se exorbitaba, todo se morbizaba. Entonces había una eficacia de la serie ligada a los tópicos que te hacían vivir. Te hacían ver cosas que habitualmente no se ven, vivir accidentes, vivir cuerpos, embalsamamientos y relaciones subjetivas que todas rayaban con la locura. Vuelvo a Los Sopranos como contraejemplo, y había una loca situación en Los Sopranos, es que uno no percibía la actividad mafiosa como locura, porque de eso se podrían jactar. Podrían haber hecho un thriller, podrían haber hecho realmente una situación de locos. Y era una familia de trabajadores. Incluso la muerte no terminaba de hacer un efecto claro, porque siempre el que había que matar era alguien que sabía el juego al que estaba expuesto. Con lo cual, internamente era una lógica donde tampoco tenía gran espectacularidad la muerte, sino lo que implicaba para ellos tener que hacerlo. A veces de una manera práctica y a veces de una manera tremendamente trágica. Pero era una cuestión de trabajo. Quiero decir, que era una serie que de alguna manera ni siquiera aprovechaba el impacto que podía hacer la violencia. Parece que yo iría hasta acá con lo que yo tengo para decir, ¿no? Como abrir un poco una percepción respecto de que hay una potencia mayor de lo actoral y lo que desde lo actoral se puede desplegar hacia todos los rubros, sin nombre. Quiero decir, los rubros cuando se componen no les importa quién es cada uno, porque todos incluso pueden ver cosas que les conviene más al otro que lo que está haciendo. Porque si la voluntad es componerse, a todos les importa tanto lo propio como lo del otro. Porque si alguien se distrae y se descompone, se disocia a ese y se perjudica, y nos descompone a nosotros y nos perjudica. Y que hay un hábito de la percepción que en general acepta un tráfico del poder de la actuación muy alivianado y muy al servicio de ideas. Y que la lógica de impacto es la lógica que nos sostiene profesionalmente, publicitariamente, y no necesaria económicamente, sino que existencialmente, cuando no hay encuentro y cuando de lo que se trata es de escenificar algunos impactos para tener existencia mediática. Y que la ficción, en términos de su capacidad de verosimilitud y de producción de creencia, es un poder posible y es una experiencia vital. Es una experiencia para gente gozosa y valiente que se anima a excluir del ensayo las presiones mercantiles, los tiempos mercantiles, las necesidades de reconocimiento mercantil, las legitimaciones de todo orden que el mercado y la cultura mercantilizada ofrecen, y es capaz de ser fiel al proceso de singularización y de transformación que implica para esos generar un mundo que desconoce. Quiero decir que el proceso de componerse es el proceso de generar un recorrido y una producción de sentido en el tiempo y el espacio que nadie puede conocer previamente cómo va a ser. Y que todos los elementos de los que se parte están para que caigan como totalidad y se retransformen o se excluyan en función de lo que eso que se empieza a manifestar como potencia de esos necesita. Eso. Chan chan. Lo que yo puedo explicar, digamos, oralmente de lo que yo hago con los actores, no necesariamente va a explicar lo que es atravesar un proceso de composición, ¿no?
Yo básicamente, y hablando en criollo, lo que hago es dejar que se manifieste el imaginario escénico de los actores con los que trabajo. Yo presumo de que la actuación es una potencia escénica específica, capaz incluso de imaginar como o los otros rubros, es decir, la actuación puede hacer de cuenta que habla como autor o que se mueve como pediría un director. Es decir, la actuación es tan potente que hasta puede simular el imaginario de otros. Entonces yo asumo al actor como ese que es capaz de crear vida escénica, como un fenómeno mucho más ancho y luminoso que cualquiera de los otros fenómenos que se podrían producir en la escena. Los actores van mostrando tendencias expresivas, formas dinámicas, van improvisando, se van conociendo. Y de a poco ese grupo en el trabajo va encontrando una manera de actuar junto. Quiero decir, va mostrando una manera de ser en términos de cómo se manifiesta su cuerpo y sus operaciones única, intransferible. Esto puede pasar o no, y esta es la primera etapa del trabajo. Quiero decir, si encontramos algo que nos junte, ni siquiera algo para contar. Si encontramos una manera de actuar juntos, quiero decir, el lenguaje de actuación que va a ser de nosotros una banda específica, antes que una obra. Entonces, en principio cada uno va a mostrar sus primeras eficacias, sus primeros impulsos también en relación a lo que son los otros, los ritmos que le aparecen con los otros cuerpos, ciertos escalafones implícitos que tienen los grupos en el momento de juntarse y trabajar. Y de a poco esas cosas se van a ir desgastando, se van a ir cuestionando, se van a ir señalando y también se van a ir iluminando zonas de actuación que no son las que más automáticamente aparecen y hacen que ese cuerpo de repente se haga más visible que como se había presentado originalmente. Esa revisibilización de los cuerpos, lograda por el desechamiento de lo que serían las eficacias profesionales, y esos encuentros de cuerpos compatibles, de dúos, de tríos, de maneras cómicas o dramáticas de estar juntos, de la misma manera que algunos jugadores de fútbol pueden jugar bien juntos y otros no, es lo que va generando la realidad del material del trabajo. Quiero decir, los actores, mientras van conociendo y profundizando su actuación, van generando el material que va a ser la obra. Eso tiene como beneficio, más allá de lo que finalmente esta obra termine siendo como eficacia en el mercado, si va a ser un éxito, un fracaso, en principio una gran impronta corporal y de actualidad corporal. Es decir, se nota que es algo que está segregado por esos, que esos no están al servicio de la cabeza de nadie, que esos están jugando como ellos solos pueden jugar juntos. Y esto es algo que por ejemplo, para mí, últimamente me estoy dando cuenta que en Buenos Aires hay muchos procedimientos diferentes, pero que los que trabajamos de esta manera estamos siendo muy valorados en cierto tono de actuación específico que empieza a revelar más claramente este trabajo, ¿no? Como que realmente, en principio, son obras que como nadie está al servicio del decir, porque el decir no estructura, el decir es lo que se conversa, pero no lo que porta la acumulación dramática ni la estructuración de la obra. ¿Se puede decir de otra manera? No hay apuro. Nadie cree que por hablar actúa más que el que está callado. Y nadie está preocupado porque tiene que hacer algo que le desagrada o algo que no entiende. Quiero decir, es la posibilidad que nos damos los actores en ese procedimiento de poder realmente trabajar en comodidad, en afirmación, ¿no? en potenciamiento. Volviendo a la pregunta, es eso, ir
descubriendo modalidades expresivas, tratando de componerlas, pidiendo modificaciones para que eso se junte, filmando. Quiero decir, el arma principal de este trabajo es la posibilidad del registro despreocupado, la improvisación, el ir a mirar, reconocer un momento, decir, che, acá hay un clima con una textura particular, acá hay otra textura, estas cosas no van juntas, acá estamos actuando más así, acá estamos actuando más asá, ¿cuál nos parece mejor? Esta. Rescatemos este tono, hagamos otro momento con este tono. Entonces ya empiezan a haber condiciones de juego que van inventando el juego. No sabemos cómo la vamos a actuar, no sabemos qué vamos a contar. Lo que sí sabemos es que de alguna manera tenemos que ir definiendo cómo va a ser la actuación que queremos desplegar, dónde nos parece que realmente está sucediendo algo, no en términos situacionales, sino en términos expresivos, digamos que sí. Ahí hay unos. Esos están juntos. Y algún quilombo hay. Ya veremos. En general lo que se termina contando es lo que conviene para amalgamar en proceso acumulativo la sucesión de momentos que se van generando y la obligación que van generando, quiero decir, de la manera en la que mucha gente escribe o la manera en la que mucha gente pinta. Es como ir desplegando la mancha. Dice, che, acá se armó algo. Bacon tenía una, ¿no? El pintor hablaba del accidente, de la mancha, de ser fiel a la mancha, no al tema de la mancha. Es decir, si esa mancha parece un perro, no aperrarla. Desplegar la lógica de la mancha. Y esa es un poco la manera de trabajar. Sí, yo trabajo presumiendo y afirmando capacidades creadoras de la actuación. En este registro de trabajo no hay rubros, no es que escribimos, dirigimos y actuamos. Está todo en el mismo guiso. Quiero decir, no se disocia algo como organizador o como estructurante. Quiero decir, estamos improvisando y digo, ¿y vas a ir? Y ella está así. Y por ahí ni me vio. Y yo le voy a decir, ¿vas a ir? Y por ahí el que está afuera me dice, no le digas nada. Que está bueno cómo la estás mirando y la estás viendo. Algo te hizo pensar. No le digas nada. Volvamos. ¿Y vas a ir? Mírala. Sigamos por ahí. Te das cuenta que a él le pasó algo cuando te vio. Hacete la tonta, ¿no? Che, qué tarde. ¿Vamos? Animate, animate, le grita el director a ella. ¿Te pasó algo cuando me viste? No, vamos. ¿Se entiende? Quiero decir, esto es un ejemplo, es una estupidez lo que estoy diciendo. Pero es como decir, no importa qué sea, no es lo que decimos, no es esto lo estamos filmando y no tiene que ver con quién habla, no tiene que ver con los rubros. Ahora estamos en 2 sillas, y esto que por ahí después hay otros momentos, y decir, che, me parece, ¿sabes qué? Que todo esto pasa en una casa de campo. ¿Por qué? Mirá, tenemos el momento donde corren como locos en un espacio amplio, viste que termina la noche, que borrachos salen. Tenemos un momento en un living, que en realidad podríamos hacer un momento en unas mesas y unas sillas en un espacio abierto. Y después viste que tenemos un momento que estamos como en el borde de algo, yo qué sé. Hagamos que hay como una pradera y un barranco, unas sillas que están ahí en la pradera, y hagamos que ese sea el espacio. Digo, che, pero ¿pueden ser todos los momentos de noche? Porque hay tal momento que es más de trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Apagón o no? Mirá, o ese momento no, o por alguna razón se quedó trabajando de noche. Che, pero nos vendría pero no podemos no tener ese momento, porque justamente ahí es cuando se ve que él en realidad está enamorado de no sé qué, y que estamos tratando de ver si podemos contar que tal se quieren separar, pero se amigan, ¿no? Algo de eso parece que pasa en esa pareja. Hagamos una cosa. Al momento donde tenemos esa dinámica dispersa y tal, veamos si lo podemos hacer sin ella. Entonces que cuando todos se van, ellos queden en esa situación más de trabajo a la noche. Ay, qué pena que ya no esté en ese momento. Probemos. O probemos que se vaya. ¿Se entiende? Entonces, bueno, a ver, probamos todo, ¿no? Y entonces uno dice, che,
enseguida está pasando todo, che. Tenemos que empezar antes, tenemos que generar dinámicas más tranquilas, que no se hable de nada importante, que se los vaya viendo. Ponemos un mate, tomemos mate y hablemos de fútbol, y que esto ya se miren medios así, o sea, algo inescribible. Que se vaya viendo un poco cómo se llevan. Dale. Eso, está bueno. No lo acentúes tanto. Tranquilo, ya va a pasar un montón. Ah, ok. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué rubros? Digamos, el que viene a hacer la luz, viene a pensar con nosotros. El que viene a ver un poco de, digamos, los saberes específicos se juntan a esta máquina de pensar y de hacer, no vienen a bajar una idea. Fíjate, viene uno y dice, bueno, no se preocupen, todo va a suceder en Acapulco, en un hotel, todos tienen una cintita acá. No, estás loco, ¿cómo estás con la cintita acá? Bueno, yo estuve trabajando, ¿se entiende? Es decir, nadie se tiene que sorprender de nada, nadie va a venir con la ropa a decirte cómo te vas a vestir. Y la ropa es algo que va a ir cambiando y se va a ir definiendo y llegaremos al estreno con la ropa definida, pero porque va a haber un proceso de cómo ir vistiendo lo que estás actuando. No hay rubro, ¿se entiende? Disociado. Sí, ¿hay alguien de vestuario? Sí. ¿Por qué? Y porque va a tener mejores recursos que nosotros para pensar en la ropa. Pero bueno, nosotros vamos a decir, o sea, no va a pasar que va a haber una autoridad de rubro. ¿Se entiende? ¿Va a haber un dramaturgo que va...? No sé, vamos a hablar como habla la gente. O como hablan estos seres de esta obra que somos todos medios así. Y no sabemos si es que son gente o es un planeta que son así, no sabemos. ¿Entiendes? Y que nosotros hablamos, es una obra donde se entiende la mitad de lo que decimos. Ya haciendo temprano. Y todo es así, y lo seguimos y se entiende. Entonces, si no. Entonces me dice, che, pero no va a ser una boludez. No va a ser una boludez esto. Invitar, dice, no, che, para mí es grave, yo lo estoy diciendo, te digo que es jodido lo que se ve. No, porque estamos hablando así, boludo, nos van a decir que es una taradez de actores. Bueno, traigamos unos amigos, pues probémosla. La probemos y por ser te mira algún amigo y dice, che, boludo, me reí bastante, pero es una mierda. Che, ¿te molestó no entender? No, se entendí todo. ¿Se entiende? Entonces digo, todo se cocina acá. Todo se cocina acá. Entonces, perdón, volviendo a Los Sopranos, volviendo a casa, cuando uno se empieza a adentrar y empieza a leer, se da cuenta que son situaciones que se permitían reconfigurar lo dado. O sea, nadie decía, bueno, esto, lo otro. Por ejemplo, otro ejemplo televisivo interesante, un programa de televisión de la Argentina, lo pueden ver, que se llamó Tratame Bien. Otro que se llamó Vulnerables. Tiene que ver con una productora de televisión de Buenos Aires que generó bastante cosas interesantes y que lo que quieren es que parezca que eso pase. Entonces viene el cabeza de compañía, que era Julio Chávez, que es un actor muy conocido. Entonces viene y dice, che, mira, taché esto, le dice al director, taché esto, y me parece que ella lo que me tiene que decir es más acá. Porque si no es todo al pedo esto que estamos diciendo, puede ser más directo, yo estar peor, bueno, dale. ¿Qué letra? Que pase. ¿Se entiende? Quiero decir, confiar en que los actores saben cómo las cosas pasan mejor. Y otra cosa interesante, por lo menos para mi percepción últimamente, es que yo estoy muy entusiasmado con la actuación, más entusiasmado con la actuación que veo en la televisión que con la actuación que veo en el teatro. Y supuestamente siempre al revés. Sucede que como la televisión sigue manteniendo, en algunos casos no muy bizarros, ¿no? Pero la necesidad que tiene el actor de hacer a alguien que tenga ingreso popular y universal, es que los actores pueden hacer gente en la televisión. En el teatro, los actores quedan muy limitados por el concepto, por la idea, por lo intelectual que circula, y es menos humano lo que pueden ofrecer. Lo estoy hablando en promedios generales. Mira, la pregunta sería como de dónde viene la posibilidad de trabajar de esta manera. Yo soy efecto de un acontecimiento de orden actoral que hubo en Buenos Aires hace como
van a ser 30, digamos, en los principios de los 80, que se llamó Teatro Under y que fue fundamentalmente la aparición de poéticas actorales. Es decir, de actores que tenían una manera propia e intransferible de actuar o de grupos que tenían una manera propia e intransferible de generar relato escénico. Y que fue un suceso de una potencia actoral muy llamativa, muy fuerte, muy autosuficiente, muy autónomo, que generó espacios que no había y que generó un público que no había. Es decir, los jóvenes no iban al teatro en Buenos Aires. Era algo solemne, era algo para viejos, para ideológicos, para militantes, Y esto nos partió la cabeza a muchos, ¿no? Quiero decir, la intensidad de ese fenómeno nos hacía más deseable eso que lo que supuestamente es bueno que le pase a un actor. Eso revolucionó mucho el avispero. Quiero decir, todos íbamos a presenciar esas noches mucho más parecidas al carnaval que al teatro, y después veíamos la subjetividad que ahí circulaba en términos de cómo estaban los que actuaban y cómo estábamos los que veíamos, y después al otro día teníamos que ir a ensayar o ir a tomar clase y nos encontrábamos con la subjetividad que habitábamos más cotidianamente, y decíamos, bueno, acá hay algo que está mucho más divertido, acá hay un permiso que yo no estoy teniendo. Yo quiero permitirme esta locura. O sea, yo quiero subirme a la tarima y que todo lo que de mí venga tenga la importancia que está teniendo para mí ver todo lo que de él viene a mis ojos y a mis oídos. Es decir, los que teníamos vocación actoral fuimos convocados a un permiso y a una asunción del poder actoral que no nos habían enseñado. Y que no le habían enseñado a nadie, que fueron unos locos muertos de disfrute y de permiso que generaron toda esa movida. Esa movida generó líneas de fidelidad más ligadas a cómo seguir pensando la actuación desde ahí, y líneas más de modificación de los procedimientos históricos llamados dramatúrgicos o de director. Quiero decir, la presencia de ese tipo de actuación permitió a los autores de Buenos Aires escribir sabiendo que había actores que no necesitaban nada de lo que históricamente necesitaba un actor para actuar. Entonces eso generó un permiso de juego dramatúrgico. Algunos se extremaron en la discursividad, otros se extremaron en el armado más guionístico, más como rompecabezas. Y hubo directores que pudieron como de alguna manera apropiarse de ese poder de decisión, de ficcionalidad, para asumir la relación con el texto y con el espacio de otra manera. En mi caso, digamos, yo lo que traté es de seguir trabajando directamente desde la emergencia actoral. Quiero decir, como director y como actor, seguir desplegando las posibilidades de lenguaje que pueden emerger directamente de la actuación. La hipótesis es, hay tantas actuaciones como cuerpos o hay tantas actuaciones como encuentros. Entonces, mi trabajo es, cuando sale bien, el encuentro de una manera de actuar de esos juntos, como director. Y como actor, de encontrar la manera en la que mi cuerpo se vuelve a presentar en términos de su lógica expresiva, que tiene que ver con su experiencia, con el poder que es capaz de asumir, la edad que ahora tiene, la sensibilidad que esta vida le dio hasta el momento, las ganas, quiero decir, un cóctel de lo que subjetivamente uno trae y lo que la inspiración le provee, eso, y lo que define muy fuertemente la creación actoral, que es el poder que uno es capaz de asumir como actor. Pues digo, uno acepta las situaciones de actuación más habituales quejándose mucho y no se generan otros espacios más nobles y más sinceros de trabajo, porque en general hay miedo de actuar.
tiempo que uno se toma, uno casi que le teme antes de empezar. No sé por qué, ¿no? Como si me dije, che, ¿cuánto vamos a estar ensayando? O ya llevas un año de ensayo y te dicen, che, ¿cuándo es 3? Y uno dice, che, pero qué raro que vos hagas todo tan rápido, no que yo me tome un año. Lo raro es que vos te tomes 15 días, lo raro es que vos te tomes 3 meses. Déjame tranquilo. Porque si no, la hipótesis pareciera que uno es un pajero. Que como uno no da muestras rápidamente de que avance y de que tiene, que estás actuando la del laboratorio. Hacia el interior del proceso también hay mucha incertidumbre. ¿Y cuánto nos va a llevar esto, boludo? Ya hace un año que estamos. Surgen crisis. Y che, en 6 meses tenemos que mostrar algo. Bueno, el mes que viene, bueno, taca, che, qué bueno lo que apareció, Dice que estamos y dice, che, para, no mostremos, avancemos un poco más. Bueno, ok, dale, avance. Quiero decir, el índice de sentido del tiempo es ver que avanza, no cuánto está llevando. Ver que está mejor, que está más bueno, que hay un poco más de material, que la estamos pasando bien, que tenemos ganas de ensayar. Después, ningún tiempo es sobrehumano. A mí como director, obviamente, siempre me ayudó que a veces, en algún momento los actores me digan, che, dale, basta. Vamos cerrando, vamos. Bueno, listo, ok. También me pasó con la última obra, con Amar, que a los 6 meses había como una idea un poco general de dónde era, quiénes eran, más o menos qué pasaba, un living, unos compañeros que llegaban del trabajo, con una cerveza. Lo probamos, lo filmamos. Y estábamos charlando y le digo, bueno, es esto, che, ¿no? Mira este tono. Sí, no, esto, lo otro. Claro, yo pensé que iba a ser diferente la obra. ¿Cómo? Me dice. No sé, le digo, como más lúdica, más... Bueno, le sigamos buscando. ¿Cómo? Sí, sigamos buscando. Nada, nos casemos con esto, ¿no? Bien, muchachos. O sea, yo que a fuerza de ansiedad y de temor a la paciencia de los actores forcé una hipótesis para sentir que teníamos algo, tenía el milagro existencial de que un actor me diga, no, pará, no nos comamos esta. Confiamos en que si vos ves que esto puede ser más lúdico, lo va a hacer y nosotros nos sentimos, quiero decir, eso es lo que me está diciendo con ese mensaje, y que nosotros podemos jugar más. Entonces le digo, che, pero mirá que si vamos a seguir como una bomba en el living. No voy a ver si el living es más divertido. Obvio, sí, está. Al ensayo siguiente apareció el material que terminó siendo la obra que estrenamos al año y medio, que duró el proceso de ensayo. Quiero decir, cuando desechamos la primera hipótesis, apareció realmente el material. Cuando desechamos la hipótesis que estaba presa de la ansiedad, de la necesidad de tener, de la necesidad de no proyectarse infinitamente en el tiempo, de no ser unos pajeros, de ser gente normal, del miedo a saturarnos, del miedo a que otros trabajos nos secuestren y no podamos estar juntos, todas cosas reales, ¿sí? Apareció el material de la obra, o sea, apareció la mancha fundamental del trabajo, queda en otro lugar, en otra manera, otra historia. El proceso que resta, una de las frecuencias del trabajo, después que uno estrena, es ir reconociendo todo lo que decidió por inseguridad. O sea, uno se va haciendo fuerte, va entendiendo mejor lo que está haciendo y empieza a poder sacar un montón de cosas que tenían que ver con la necesidad de sostener, quizás. Con la necesidad de que pase algo, de que no se caiga. Quiero decir, la desesperación es como si me dijese, es el fondo de la cuestión. Entonces digo, que eso pueda surfearse con tranquilidad, con sutileza y con lo que realmente necesita, es un proceso de depuración. Sí. Gracias.